Ayer, María, su María, la misma con la que construía planes de futuro, la misma que prometió amarlo para siempre, le había dicho que volaba a Valencia para una importante conferencia de trabajo. Su voz sonaba cansada, un poco distante, pero él no le dio importancia. El trabajo es trabajo. Y él, como un compañero amoroso, le deseó buena suerte. Pero hoy por la mañana, su mundo se había derrumbado, hecho pedazos, afilados como cristales rotos. La vio por casualidad. Entre la multitud. Al principio, no creyó lo que veían sus ojos. Una figura alta y esbelta, un hermoso cabello castaño cayendo sobre sus hombros, esa misma pisada ligera que él reconocería entre mil. Estaba allí. En Sanadú. No en Valencia. Y no estaba sola. A su lado, dos niños correteaban. Un niño de unos 6 años, con un remolino de pelo oscuro indomable y alegres destellos en los ojos, y una niña, un poco mayor, de unos 8, con largas trenzas y una mirada seria. La tomaban de las manos, charlando alegremente, y ella les sonreía. Les sonreía tan sincera, tan tiernamente, como nunca le había sonreído a él. «Mamá. Mira, mamá, qué muñeca tan bonita», resonó la voz clara de la niña, y Fernando sintió como el suelo se abría bajo sus pies. «Mamá». La llamaron mamá. Se escondió detrás de una columna, como un delincuente, su corazón golpeando salvajemente en su pecho. Se le cortó la respiración. Fue un golpe cruel, demoledor. Sintió como la ira le hervía por dentro, quemando cada célula de su cuerpo. Una ira mezclada con un dolor increíble. Traición. Así se llamaba. Traición pura e inmaculada. Observó cómo María se inclinaba hacia los niños, explicándoles algo con cariño. Su rostro estaba iluminado por una luz que Fernando nunca había visto. No era una simple sonrisa fingida para el público, ni una mueca cortés, sino una alegría verdadera y profunda. Una alegría maternal. Papá querría que se portaran bien, mis amores. Escuchó Fernando un fragmento de frase, y su ira alcanzó su punto máximo. ¿Papá? ¿Así que también tenían un papá? ¿Significa que no solo era su esposo, no solo su hombre, sino también el padre de estos niños? Todo este tiempo, mientras estaban juntos, mientras él soñaba con su futuro compartido, ¿María había llevado una doble vida? Mentira. Una mentira completa. No lo soportó. La furia lo inundó. Respirando profundamente, salió de detrás de la columna y se dirigió hacia ella. Cada paso era difícil, como si sus piernas estuvieran llenas de plomo. Sentía como su cara le ardía y sus puños se apretaban involuntariamente. María levantó la cabeza. Sus ojos, tan cálidos y amados por él, se abrieron con horror. La sonrisa se desvaneció de su rostro, dando paso a una máscara pálida. Fernando, susurró ella, su voz temblaba. Los niños, sintiendo la tensión, se aferraron asustados a ella. El niño se escondió detrás de sus piernas, y la niña miraba con preocupación al hombre desconocido que había irrumpido en su paz familiar. ¿Fernando? ¿Qué haces tú aquí?, repitió María, tratando de serenarse. En su voz ya se oían notas de pánico. ¿Qué hago yo aquí?, rugió él, y su voz sonaba extraña, desconocida incluso para él. Estoy aquí porque mi novia, que se suponía que estaba en Valencia en una conferencia, resultó estar aquí. Con 2 niños. Que la llaman mamá. Miró a los niños, y luego volvió a mirar a María, tratando de no ahogarse en el torbellino de sus ojos asustados. Quería gritar, exigir explicaciones, pero las palabras se le atascaban en la garganta, oprimiéndolo desde dentro. Los niños, sintiendo la tensión, comenzaron a llorar. El niño gimoteó, y la niña, agarrándose a la falda de María, sollozaba suavemente. Fernando, por favor. No aquí. Te lo explicaré todo. Por favor, no delante de los niños, suplicó María, intentando apartarlo. Abrazó a los niños, como si los protegiera de él. ¿No aquí? ¿Y dónde, María? ¿Dónde pensabas explicarme que estás casada y tienes hijos? ¿O no pensabas explicármelo en absoluto? ¿Esperaste a que me enterara yo mismo?
Hasta que te viera con tu familia, su voz resonaba con resentimiento. María palideció aún más. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Esto no es tan simple, Fernando. Te lo ruego, vámonos a un lado. Pero él no podía. No quería irse. Necesitaba que ella viera su dolor, su ira. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste mentirme todo este tiempo? ¿Hacer planes, hablar de amor, cuando ya tienes todo esto? Una familia. Hijos, señaló a los pequeños que lloraban, y su dedo temblaba. María se cubrió la cara con las manos. Parecía destrozada, como si la hubiera atropellado una apisonadora. Yo, entiendo lo que sientes, Fernando. Pero no es lo que piensas. Por favor, déjame explicarte. Te lo ruego, su voz estaba llena de desesperación. Pero Fernando no escuchó. Todo lo que veía era su mentira, su traición. Se sentía engañado, pisoteado. Ya no quiero escuchar nada más. Lo entendí todo, dijo, y su voz era fría como el hielo. Adiós, María. Se dio la vuelta bruscamente y se fue, dejándola de pie en medio del centro comercial con los niños llorando. Caminó sin rumbo, a través de la multitud, a través del ruido, a través de su propio dolor. Cada paso resonaba con un dolor sordo en su pecho. El mundo que había construido se derrumbó en un instante, enterrando bajo los escombros sus esperanzas y sueños. La había perdido. Para siempre. Y lo peor, no entendía por qué. ¿Qué pasó? ¿Por qué hizo esto? Los días siguientes pasaron como en una neblina. Fernando no respondía a las llamadas ni a los mensajes de María. Se encerró en su apartamento, tratando de reconstruir los fragmentos de su vida destrozada. No podía comer, no podía dormir. Las mismas preguntas daban vueltas en su cabeza. ¿Por qué? ¿Para qué? Le parecía verla por todas partes, en los transeúntes, en frases casuales, en cada recuerdo. La odiaba por el dolor que le había causado, y al mismo tiempo la extrañaba terriblemente. Finalmente, al quinto día, no pudo más. La amargura y el resentimiento dieron paso a una necesidad aguda y ardiente de saber la verdad. Tenía que entender. Incluso si esa verdad fuera aún más dolorosa que lo que ya había experimentado. Fue a su casa. El corazón le latía como loco mientras subía las escaleras hacia su puerta. Se le cortó la respiración. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría ella? Tocó. Silencio. Tocó de nuevo. Finalmente, la puerta se abrió lentamente. En el umbral estaba María. Sus ojos estaban hinchados y rojos, y su rostro pálido y demacrado. Parecía que no había dormido en varios días. Fernando, su voz era ronca, apenas audible. Necesito respuestas, María. Ahora. Todas, dijo él, tratando de hablar con calma, aunque por dentro todo le hervía. Ella asintió y le hizo un gesto para que entrara. El apartamento estaba en penumbra, las cortinas corridas. Sobre la mesa había una taza de café a medio beber, y en el sofá, juguetes de niños esparcidos. Todo indicaba que no estaba sola. Se sentaron en el sofá, y un pesado silencio se cernió entre ellos. Fernando esperó. Sentía como la tensión aumentaba, llenando cada rincón de la habitación. María respiró hondo. Sé que me odias. Y tienes todo el derecho a hacerlo. Actué horriblemente, ocultándote la verdad. Pero, por favor, escúchame. Toda esta situación es mucho más complicada de lo que parece. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos, y luego comenzó a hablar, y las palabras fluyeron de ella como un torrente largamente contenido. Los niños son mis sobrinos, Fernando. Luis y Carmen. De mi hermana, Inés. Ella falleció hace casi un año. Un accidente. No tenía a nadie más que a mí. Y el padre de los niños. Él los abandonó hace muchos años. Desde que Inés se enfermó, yo los cuidé. Y después de su muerte, me convertí en su tutora. Fernando sintió como la tensión en él disminuía un poco, pero el asombro la reemplazó. ¿Sobrinos? ¿Tutora? La miraba,
tratando de asimilar lo que escuchaba. ¿Por qué no me lo dijiste?, fue la única pregunta que pudo pronunciar. María negó con la cabeza, las lágrimas brotando de nuevo. Lo intenté, Fernando. Muchas veces. Pero, era tan difícil. Tenía miedo. Miedo de que no entendieras. De que te fueras. Vi cómo me mirabas, como querías una familia. Y yo ya tenía una familia. Una familia ajena, pero mi responsabilidad. Se secó las lágrimas. Cuando nos conocimos, Luis y Carmen ya estaban conmigo. No sabía cómo contarte sobre ellos. Era tan feliz contigo, Fernando. Eras tan amable, tan atento. Tenía miedo de perder eso. Y fui posponiendo el momento, pensando que encontraría las palabras adecuadas, el momento adecuado. Y luego se hizo aún más difícil. Cuanto más tiempo callaba, más difícil era hablar. La mentira creció como una bola de nieve. Pero el viaje a Valencia. Comenzó Fernando. Fue mi error. Un intento tonto y desesperado de escapar, confesó María. El día anterior, recibí una notificación de que el padre de los niños, Pablo, había presentado una demanda para restaurar sus derechos parentales. Desapareció hace muchos años, nunca apareció, y ahora, cuando yo, como tutora, recibo subsidios para los niños, de repente se acordó de ellos. Estaba aterrorizada. No sabía qué hacer. Te dije lo del viaje porque necesitaba tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para entender cómo explicarte todo esto. Pensé que, tal vez, me iría, me calmaría y podría encontrar las palabras. ¿Y fuiste al centro comercial con los niños cuando se suponía que estabas en Valencia? Fernando no podía entender toda la lógica. Necesitaban un vestido nuevo para la escuela. Y yo quería que se sintieran al menos un poco felices, que se distrajeran un poco de toda esta pesadilla con el tribunal. No pensé que pudieras estar allí. Fue una tontería, lo sé. Simplemente. Estaba desesperada. El silencio volvió a caer en el aire, pero ahora era diferente. No tan opresivo como antes. Fernando asimilaba lo que había oído. Sobrinos. La pérdida de una hermana. Un padre ausente que ahora quería recuperarlos. Era una imagen completamente diferente de la que él se había imaginado. ¿Por eso te llaman mamá?, preguntó, su voz ya no tan iracunda, sino más bien pensativa. Siempre me han llamado así, desde que su madre enfermó, explicó María. Soy para ellos madre, tía y todo lo demás. Soy su único apoyo. Fernando la miró. Sus ojos, llenos de lágrimas, eran los mismos de siempre. Y en ellos no veía mentira, sino dolor. Un dolor profundo y agotador. Un dolor que ella llevaba sola. Entonces, tú, no estás casada, no pudo evitar preguntar. María negó con la cabeza. No. Nunca lo estuve. Sintió un alivio tan fuerte que casi le causó un mareo. Parte de su ira se desvaneció, dando paso a la compasión. Pero el dolor por su mentira permanecía. Y era muy profundo. María, ¿por qué no confiaste en mí? ¿De verdad pensaste que no lo entendería? Que simplemente te abandonaría al saber lo de los niños, su voz sonaba más triste que enojada. No lo sé, Fernando. Tal vez simplemente estaba demasiado asustada. Mi vida se volvió muy complicada después de la muerte de Inés. Trabajo, intento mantener a los niños, intento ser todo para ellos. Y entonces apareciste tú. Eras una luz en mi vida. Simplemente no quería que esa luz se apagara por mí, mi carga. ¿Carga, María? Ellos no son una carga, dijo él, y en su voz hubo un reproche. Para mí no. Pero para otra persona. Para un hombre que busca una esposa, no una familia ya hecha con 2 hijos. Y además con la amenaza de la aparición del padre biológico. Ella se calló, como esperando su reacción. Él reflexionó. Ella tenía razón. Para la mayoría de los hombres, esto sería un obstáculo serio. Pero él no era la mayoría. ¿O sí? Aún no sabía la respuesta a esa pregunta.
¿Qué vas a hacer con ese padre?, preguntó Fernando. María suspiró. Voy a luchar por ellos, Fernando. No se los entregaré a Pablo. Los abandonó. No tiene derecho a aparecer ahora y reclamarlos. Pero será difícil. Muy difícil. No tengo dinero para un buen abogado. Y temo que el tribunal se ponga de su lado. Él la miró, su rostro exhausto pero decidido. En sus ojos no había ni una pizca de debilidad, solo una voluntad firme de proteger a quienes amaba. Y en ese momento, Fernando sintió que algo cambiaba dentro de él. La ira y el resentimiento comenzaron a retroceder, dando paso a un sentimiento completamente diferente. Un sentimiento de respeto. Y, amor. Sí, a pesar de todo, todavía la amaba. «Puedo ayudarte, María», dijo él, y su voz sonaba firme y segura. «Tengo un abogado conocido. Un excelente especialista en derecho familiar. ¿Puedo hablar con él?» María levantó la vista hacia él, llena de sorpresa y esperanza. ¿Tú harías eso de verdad?» «Sí, María. Lo haré», confirmó él, mirándola directamente a los ojos. «Pero con una condición. No más mentiras. Nunca. Si queremos estar juntos, no debe haber secretos entre nosotros. Nunca». Las lágrimas volvieron a caer por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de alivio. Ella asintió, incapaz de pronunciar una palabra. «Entiendo que te he hecho daño, Fernando. Y estoy dispuesta a aceptar cualquier decisión que tomes. Pero quiero que sepas. Nunca dejé de amarte. Ni por un segundo. Y lamento mucho haberlo arruinado todo de forma tan tonta». Él extendió la mano y tomó las suyas. Estaban frías y temblorosas. Las apretó con fuerza. «Lo sé. Y yo también te amo, María. Pero tenemos un largo camino por delante. Y no será fácil». Ella asintió. «Lo sé. Pero estoy lista. Lista para luchar. Lista para explicarles todo a los niños. Lista para demostrar que soy digna de tu confianza. Si solo me das una oportunidad». Fernando la miró a los ojos, llenos de esperanza y dolor. Todavía se sentía roto, pero en el fondo de su alma, a través del dolor y la decepción, algo nuevo comenzaba a surgir. Algo fuerte y brillante. Quizás, esperanza. Las semanas siguientes estuvieron llenas de reuniones con abogados, interminables llamadas telefónicas y noches sin dormir. Fernando cumplió su palabra. Le presentó a María a su amigo, un abogado llamado Juan, quien de inmediato se conmovió con la historia de María y decidió ayudarla. El caso resultó ser complicado. Pablo, el padre biológico, no era tan olvidado y abandonado. Trajo a sus testigos, quienes, según él, podían confirmar que siempre había amado a sus hijos, y simplemente no podía estar cerca debido a circunstancias difíciles de la vida. Era una mentira, pero sonaba convincente. Fernando pasó mucho tiempo con María. La ayudó con los documentos, la apoyó moralmente, jugó con Luis y Carmen. Los niños al principio se mostraban cautelosos con él, pero con el tiempo se acostumbraron. El niño, Luis, resultó ser muy vivaz y curioso, y la niña, Carmen, atenta y seria. Fernando trató de ser un amigo para ellos, sin intentar reemplazar al padre que, en esencia, nunca tuvieron. Una tarde, después de otra reunión con el abogado, Fernando y María estaban sentados en la cocina. Los niños ya dormían. Finalmente, reinó el silencio. «Me estás ayudando mucho, Fernando», dijo María, su voz era suave pero sincera. «No sé qué haría sin ti». «Lo lograremos, María», respondió él, tomando su mano. «¿Juntos?» Ella lo miró, y en sus ojos Fernando vio no solo gratitud, sino también ternura. Habían pasado por mucho en esas semanas. El dolor y la desconfianza retrocedían gradualmente, dando paso a una profunda comprensión y apoyo mutuo. La audiencia judicial estaba programada para la semana siguiente. La tensión aumentaba cada día. María estaba agotada, pero no se rindió. Estaba lista para luchar hasta el final por sus hijos. «¿Crees que ganaremos?», preguntó una vez,
su voz tembló. Haremos todo lo posible, María. Y luego, lo que tenga que ser, respondió Fernando, apretando su mano. No podía prometerle una victoria fácil, pero podía prometer estar a su lado. La víspera del juicio, con los nervios al límite, Fernando decidió distraer a María. La llevó a ella y a los niños a un pequeño parque en las afueras de la ciudad. El sol ya se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Los niños corrían por la hierba, riendo y jugando a la persecución. María los observó, y una ligera sonrisa apareció en su rostro. «Mira qué felices son», susurró. «Sí», asintió Fernando. «Y merecen ser felices. ¿Tendrán una infancia feliz, María? ¿Te lo prometo?» Ella se volvió hacia él. En sus ojos había tantas emociones: esperanza, miedo, gratitud, amor. «Tengo miedo», Fernando confesó. «Miedo de no poder. Miedo de que me quiten a los niños». «No estás sola, María», dijo él, abrazándola. «Estamos juntos. Pase lo que pase, lucharemos. E incluso si no sale como queremos, encontraremos una salida. No te dejaré. No dejaré a Luis y Carmen. Ahora somos una familia, María». Ella lo miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No lágrimas de dolor, sino lágrimas de alivio y gratitud. Se aferró a él, y Fernando sintió como su cuerpo temblaba. «Gracias, Fernando», susurró. «Por todo. Por existir». Esa noche, mirando la puesta de sol sobre Madrid, Fernando comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era ese hombre solitario que buscaba el amor. Lo había encontrado. En las circunstancias más inesperadas. Y junto con él, había encontrado algo más grande, una familia que nunca pensó que tendría. Y aunque el futuro era incierto, y la amenaza del padre biológico todavía pendía sobre ellos, Fernando sintió que lo lograrían. Juntos.